Inevitablemente, la muerte forma parte de la vida, de la cotidianidad del ser humano. Está presente de forma invisible y forzosa, pero no en todos los lugares se manifiesta del mismo modo. Pocos lugares existen en el mundo tan mortales como la mina, y la minería subterránea de carbón es con mucho la más letal de todas cuantas existen. La mina mata, es un espacio antinatural, hostil para el ser humano, sin luz, sin aire, con invisibles amenazas que la convierten en una trampa constante en la que la muerte encuentra mil y un escondrijos donde esperar agazapada, el momento de marcar a toda una sociedad de negro luto. ¿La mina es un lugar tan inhóspito como parece? Vamos a entrar ahora en la reproducción de una mina de carbón, porque igual en una mina de carbón de Barruelo no nos dejarían entrar, y así estamos seguros de que también vamos a volver a salir, porque cuando los mineros entraban a una mina, iban a entrar en uno de los sitios con más peligros que puedes encontrar, que no está pensado para la vida humana. Vamos a estar bajo tierra. Y lo primero que tenemos que hacer es luchar contra todas las presiones. Y la montaña reclama su espacio. Tenemos que ir fortificando, tenemos que ir asegurándonos que todo lo que vamos abriendo esté seguro. Vamos a entrar en un sitio oscuro, que no tiene luz natural. Nos tenemos que asegurar de que vayamos a ver bien. Tendremos que manejar maquinaria grande y pesada que nos puede golpear en cualquier momento. Y además, cuando abrimos las galerías, también estamos jugando con aguas subterráneas. Tenemos que conseguir que entre la ventilación. Todo eso nos va a hacer la vida más segura, pero aún así siempre estamos dispuestos a tener un accidente. Pero además las minas de carbón son muchísimo más peligrosas porque en cualquier momento se nos pueden convertir en una atmósfera irrespirable. Vamos dentro de la mina y hablaremos un poco de todos estos peligros. ¿Vamos? Hasta hace relativamente poco tiempo, la minería era como una condena. Presos y esclavos eran quienes trabajaban en aquel mundo subterráneo donde eran considerados poco más que bestias de carga. Esas personas estaban valoradas en toneladas de carbón y, por supuesto, sus vidas estaban prácticamente sentenciadas. Fernando, minería y peligro siempre van de la mano. Sí, la minería es una actividad muy peligrosa. La minería del carbón y la minería subterránea es la más peligrosa de todas. Es especialmente peligrosa por el grisú y es una minería relativamente reciente. Y ese nuevo enemigo, que es el grisú, te aporta un nuevo tipo de accidentes, que son las explosiones. Por eso ha habido que proteger a los mineros de todos esos peligros. Y el gran enemigo que tenían en el siglo XIX no era la mina, era el empresario. Porque el empresario lo que quiere es rendimiento, y en aquellos años la vida valía muy poco. Tuvo que legislar el mismo Estado para protegerles. El primer reglamento de policía minera se crea en España en 1897. Hay que tomar una serie de medidas de seguridad, hay que crear unas normas y crea una figura muy importante, que es la del vigilante. Tiene que haber alguien encargado en la mina de que todas esas normas de seguridad se lleven a cabo. Un minero con mucha experiencia y que sepa de todos los trabajos, porque la mejor manera de que no haya un accidente es prevenirlo. Pero también para prevenirle hay que informar al minero. La prevención de riesgos laborales que hay ahora empezó en la minería del carbón. Hay que darles instrumentos para prevenir ese peligro. Si entramos con una forma de iluminación tradicional, vamos a hacer que si hay grisú, explote. Tuvieron que inventar la lámpara de seguridad. Esta es una primitiva lámpara de seguridad de aceite, de las más antiguas. En la parte está el depósito de aceite, ahí estaría la llama y aquí está la red, que es la que impide que al entrar el grisú en contacto con la llama explote. La llama se pondría azul, se estiraría y con eso nos informaría de que estamos en una atmósfera con grisú. Todo eso fue mejorando, se crearon sistemas de respiración autónoma y se le fueron dando a todos los trabajadores de la mina sistemas para prevenir o paliar por lo menos los accidentes.
¿Y el ser humano también se preparó para la catástrofe? Como era inevitable que hubiese accidentes y eran muy comunes, cuando pasase ese accidente, ¿cómo actuábamos? En el siglo XIX moría tanta gente por ir a salvar a los accidentados por el propio accidente. Tuvieron que crear brigadas de salvamento preparadas para introducirse en atmósferas no respirables para poder llegar hasta los accidentados. Es decir, que el peligro en la mina no es un mito, sino es una realidad. Las estadísticas lo avalan, aunque solo nos fijemos en los grandes accidentes. Luego hay infinidad de accidentes que te pueden suceder en cualquier momento del trabajo. Esa presencia constante de la muerte y la certeza de que tarde o temprano hará notar su existencia sin previo aviso, ha hecho que las gentes mineras hayan desarrollado una percepción diferente de la vida, que den un valor diferente a las cosas. La mina y la muerte han conseguido cambiar sociedades. Roberto, en las sociedades mineras el concepto de vida y muerte marca el devenir de cada día. Más que de vida, el de muerte marca el devenir diario de las personas que viven en las cuencas mineras, porque la muerte se siente de una manera diferente a como puede ser una sociedad más agraria o ganadera, porque la muerte en una cuenca minera es algo cotidiano, es algo normal. La gente está acostumbrada a convivir casi a diario con la muerte. Un minero sale por la mañana, va a trabajar a la mina y no sabe si va a volver. Su mujer, sus hijos, no saben si es la última vez que despiden a su padre o a su marido ese día. Y luego estaba cómo se afrontaba esa muerte, ese sentimiento de solidaridad del resto de mineros, del resto de compañeros. Se creaba todo un rito alrededor de esa muerte, se paraban las minas, los entierros eran multitudinarios, pero al día siguiente se volvía a trabajar. Había un poco de mito también alrededor, esos mineros que siempre se hablaba de ellos como referente. Incluso esos trabajadores que fallecían, su puesto de trabajo era muchas veces ocupado por sus propios hijos, que tenían el derecho a entrar a trabajar en la mina. Ellos mejor que nadie saben lo que es trabajar cara a cara con la muerte. Cada día bajaban al interior de la tierra en busca de las vetas que daban el preciado mineral, pero también esquivando los envites de su enemiga mortal. Las bocaminas no solo eran la puerta a la mina, sino también podían convertirse en la entrada a un mundo del que nunca regresar. ¿Por qué ser minero? En la zona donde yo vivía teníamos 9 empresas mineras, o sea que no teníamos problema para buscar trabajo. Una vez que entras, como que te crea adicción, es una cosa, te va enganchando. Mi padre fue minero, mi abuelo fue minero, mis hermanos han sido mineros, mis tíos, yo vengo de tradición minera. ¿Por qué ser minero? Pues hombre, en principio por tradición. En nuestra comarca pues tampoco teníamos mucho donde escoger y luego en cuanto entras en la mina ya le coges el gusto y ya te sientes integrado dentro de tu profesión. Tienes el miedo en principio de lo que puede haber dentro y demás, pero en cuanto lo has probado pues, llega a enganchar. Es muy duro, pero es cómodo porque te habitúas a unos horarios, a una climatología que es prácticamente siempre la misma. Y yo entré en la mina en el año 1981, tenía 18 años. Era habitual lo de librarse del servicio militar por el beneficio minero. Hice lo que es el campamento de la mili y después ya me reincorporé otra vez en la mina y allí seguí hasta mi jubilación. El primer día de entrar en la mina no se lo olvida a nadie, es una sensación un poco de agobio, te sientes allí inseguro y todo lo ves negro. Yo creo que en la mina en cuanto entras se te ponen en órbita todos los sentidos y estás trabajando lo que estás trabajando, pero la sensación de peligro la dejas a un lado. Es minero porque lo vives desde la infancia. Naces en una zona donde la minería es la base de la economía de la zona. Tu padre fue minero, tu abuelo, tus amigos son hijos de minero. Poco a poco vas arrimándote a la mina sin querer. ¿Cuándo entré? Yo entré a la mina el 10 de julio del 82, con 17 años casi recién cumplidos. Empecé con la idea de trabajar 3 meses de verano para después seguir estudiando. Y sin embargo me gustó y continué durante 24 años que estuve.
Llegar a la mina es un cambio fuerte, te impacta bastante. Vas nervioso, es tu primer trabajo, por ejemplo el mío. Llegas allí, te relacionas con gente que está viviendo la mina, que unos te dicen dónde vas, otros te dicen quién eres tú, y entonces te impacta. ¿El minero se nace o se hace? Se nace porque naces en una familia minera y después, si entras en la mina, el día a día te va haciendo minero. Y vas cogiendo raíces y vas cogiendo ganas de día a día seguir ahí. Hay días que te levantas con la rutina y no te afecta, y otros días pues vas con preocupación porque el día anterior dejaste la explotación muy afectada, tienes mucha gente que controlar tú y que dependen de ti. Hay días que tienes la sensación de peligro y otros días es ya el hábito y no lo sufres. Normalmente la experiencia te hace vivir la zona, controlar y ver el peligro por donde te puede venir. Una trampa mortal. La mina exige un peaje en forma de sangre a cambio del preciado mineral. Cada vez que el ascensor se sumerge en las profundidades de la tierra, los mineros son conscientes de que puede ser la última vez que vean la luz. Bajo el suelo, una batalla entre el ser humano y la naturaleza se libra en cada jornada laboral. Y cada mañana que te tocaba levantarte y sonaba el despertador, ¿qué piensa un minero? El despertador es como ya una rutina. Hasta que no estás, digamos, que entrando dentro de la mina, no piensas en lo que te vas a encontrar. Otra situación diferente es cuando llegas a un cargo de responsabilidad, donde muchas veces pues trabajas más por la noche en la cama que dentro de la mina, porque estás pensando en lo que tienes que hacer al día siguiente, en lo que puede pasar, en lo que has dejado el día anterior, en la gente que tienes a tu cargo y demás. Es diferente. Estás alerta todo el día, pero con la sensación de que hay peligro, pues yo creo que no podrías estar trabajando habitualmente. Es decir, que no se piensa nunca en que puede ser el último día que se está ahí. No, por supuesto, eso no se piensa. A ver, en la mina hay que estar con los 5 sentidos de continuo. Puedes anticipar muchas situaciones de peligro, no todas, por supuesto, porque la mina tiene ciertas situaciones que son imprevisibles. Una explosión súbita de grisú o un derrame de mucha magnitud no la puedes prevenir. ¿Afectaba el cuando escuchabais noticias de que en alguna mina había pasado algo? Ese día era especial, bajar era diferente. Siempre lo tienes ahí. Lo que pasa que en cuanto entrabas dentro de tu trabajo y dedicabas ya a lo que ibas, eso lo apartabas también, porque no podías estar trabajando con ello en la cabeza. ¿Volverías a trabajar en la mina? Por supuesto. Yo creo que el que es minero lo lleva siempre. ¿Qué sensaciones tiene un minero cada vez que suena el despertador por la mañana? Hay días que suena el despertador, sabes que el tajo lo has dejado, que tienes que coger un medio hundimiento que tenías del día anterior, que te mirabas en el agujero y veías a Dios casi por arriba de la bóveda que tenías montada y tenías que meterte a cogerlo. Entonces esos días iguales de los días que decías, coño, no sé cómo vendrá el día. Sabes que cuando entras por la bocamina, peligro le hay constantemente y toda la jornada laboral. Tú sabes que puede ocurrir, pero no piensas en ello. O sea, Un pozo minero puede llegar a tener 700 metros de profundidad. Allí no hay margen para el error. El calor, la humedad, la oscuridad, el ruido o la falta de aire obligan a los mineros a una adaptación casi imposible. Cualquier problema puede convertirse en tragedia. Esperar lo inesperado es el único mecanismo de defensa posible. ¿Y cuando un minero oye noticias que no deberían producirse sobre la mina? Pues te afectan muchas veces porque empiezas a pensar que si ese problema o eso que surgió se podía haber evitado, o son problemas que son por naturaleza. ¿La familia llega a aceptar que existe esa posibilidad de entrar y no salir? Yo creo que la familia de un minero sabe que día a día
Sabe que sale de casa, pero sabe que puede surgir lo que en situaciones concretas ha sucedido. O sea, sabe que estás expuesto a un peligro y que posiblemente pueda recibir una llamada que no deseará. A mí personalmente no me afecta porque he vivido la mina en primera persona, pero seguramente que a mi madre, a mi mujer, a mis hermanos y tal, pues el día a día lo saben. Y de hecho, cuando hay un accidente o se oye que en una explotación tal hubo un accidente, pues lo primero que piensan es que le pasó a mi hijo, le pasó a mi hermano, le pasó a... ¿Volverías a trabajar en la mina? Yo sí. La mina siempre me gustó y cuando hablo con compañeros de la mina yo siempre tengo la idea muy clara. Yo si volviera a nacer volvería a ser minero. ...1920... 1953, 1959, 1970, 1985. La muerte no tiene calendario. Todos estos titulares estarán eternamente vinculados a dos localidades separadas por apenas un centenar de kilómetros, pero unidas por esa invisible presencia en las minas. Barruelo en Palencia y Sabero en León, dos poblaciones unidas al carbón, pero marcadas también por la catástrofe. ¿Sabero qué relación ha guardado con la minería en el pasado? Bueno, Sabero no existiría si no fuera por la minería. Sabero a mediados del siglo XIX era pues un lugar rural, una ganadería y una agricultura mínima de subsistencia prácticamente, y la llegada en primer lugar de la industria siderúrgica, vinculada también lógicamente a la explotación del carbón y del hierro, pues dio un vuelco importantísimo a toda la comarca. Una población escasa de repente se multiplicó por 10 o por 12 y se creó una nueva sociedad, una larga historia minera de más de 100 años que configuró por completo no solamente el paisaje, sino también el paisaje humano, claro, con una mentalidad y con una forma de ser de la gente muy especial, hasta un momento en el que, como otras muchas cuencas, por desgracia, pues dejó de ser minero. Dejó de ser minero económicamente o técnicamente, no dejó de ser minero sentimentalmente ni culturalmente. Y buen ejemplo de ello es que aquí está el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, que tiene ese objetivo, el conservar, el preservar y el difundir el trabajo y la cultura minera, que hoy en día pues está en riesgo de extinción. Y lógicamente, pues un museo como el de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, que tiene por objetivo principal, el dar a conocer el trabajo y la cultura minera, no podía menos que dedicar una gran exposición temporal a uno de los hechos más importantes del trabajo minero, que es la peligrosidad. Poner en valor esa peligrosidad, es decir, contar cuáles son los accidentes más comunes en el trabajo en la mina, que la gente entienda que esos accidentes tienen unas consecuencias importantes, que son sobre todo las muertes de los trabajadores mineros, y luego la otra vertiente, que es explicar de qué forma se ha tratado a lo largo de la historia pues de paliar estos accidentes, y además hecho por mineros. Lo que es la recreación de las galerías lo han hecho el Club de Entibadores Palentinos. ¿Qué tradición minera ha existido en Barruelo? La mayoría de los pueblos mineros no es que tengan tradición minera, es que son solo mineros. En estas zonas de montaña apartadas es donde se encuentra el carbón, y aquí había pueblos pequeños, entonces todos los pueblos se desarrollan en torno al carbón. Son pueblos sin habitantes, entonces lo que tienen que hacer es venir muchísima gente en torno a la mina del carbón. La identidad en estos pueblos es el carbón, es el trabajo en la mina. No es el haber nacido aquí ni el tener 5 generaciones en Barruelo. Una vez que tú llegas a la mina ya te consideras de los pueblos mineros. El problema de estos pueblos mineros que viven solo de una fuente de trabajo es cuando se cierra. Aquí no hay ninguna otra alternativa de trabajo. Cuando tú cierras la única fuente de trabajo, estás hundiendo toda la comarca. Lo que tenemos es que intentar aprovechar esa historia, ese pasado, esa arqueología industrial para crear nuevos focos de trabajo, por lo menos el turismo, y no solo explicar los aspectos físicos, sino explicar su forma de trabajo, formas de vivir que nos hacen diferentes por el propio trabajo tan peligroso que había y la forma de entender la vida, la muerte y todos estos aspectos. Y por eso en Barruelo, desde 1999, se creó el Centro de Interpretación de la Minería, en el que nosotros intentamos preservar toda esa información y todo ese mundo vinculado a la mina y que hizo de Barruelo lo que fue. Adelantarse a lo que puede pasar en el interior de una mina es prácticamente imposible. Son demasiadas las posibilidades de que algo salga mal e innumerables los factores que entran en juego. Presión,
gas, explosivos, aguas subterráneas, maquinaria. En Sabero, la recreación de varios escenarios catastróficos permite sentir ese peligro minero. Además de los peligros naturales, el minero se enfrenta a los propios peligros de cualquier actividad, ¿no? En la mina hay muchas formas de tener un accidente, es el sitio idóneo para el accidente. Estás trabajando en unas condiciones de espacio muy estrechas y manejando maquinaria pesada. No todos son mortales, suelen ser accidentes más leves, aunque también hay muchos muertos por aplastamiento en las minas de carbón. Pero entonces estamos hablando que el riesgo cero es imposible. Es imposible en casi todos los trabajos, pero en una mina, aparte del riesgo cero es imposible, son muchas horas de trabajo, muchas condiciones físicas, es difícil mantener la atención siempre, pero luego hay además otro tipo de accidentes que no son controlables, por mucho que estés pendiente de ellos. ¿Qué es lo que se ha intentado representar? Un aplastamiento típico con un vagón. Un vagón ha cogido al minero contra un hastial, se ha salido de la vía y le ha aplastado. Los caballistas eran uno de los accidentes más normales que tenían, incluso cuando iban entre un vagón y otro que les aplastasen. Cada tipo de trabajo tiene un accidente más común. Con el paso del tiempo se ha tomado conciencia de toda esta peligrosidad y se han ido poniendo cada vez más medidas. La regulación en las minas de carbón es una de las más concretas y de las más rigurosas que existen y de las más antiguas. La prevención de riesgos de trabajo en España comienza con las minas de carbón. En marzo de 2015 se produjo el último accidente mortal en la minería de Castilla y León. Sucedió en Torre del Bierzo tras el desprendimiento de una roca suelta. Los derrumbes o hundimientos son dos de los principales accidentes mineros. Peligro al avanzar en la construcción de las galerías y peligro por el paso del tiempo.